Bien, entonces vamos a generar la vista lateral derecha, en este caso. Entonces ponemos la línea hacia donde pasará el eje vertical y hacemos proyecciones de todas las aristas que se van a ver la vista lateral derecha. Estas proyecciones van a servir para generar las circunferencias correspondientes a las aristas. Entonces proyectamos esta arista de aquí, esta es la misma de acá, por lo tanto es la misma de acá, entonces esta se convierte en una arista visible. Miren, aquí tenemos una arista no visible o oculta, que es esta esquina. Otra arista oculta visible es esta de aquí, que es la misma de acá. Otra arista es esta, que es la misma de aquí y que es la misma arista del empalme. Esta arista es la misma de aquí. Esta de acá es una arista oculta. Esta también es otra arista oculta. Y esta es una arista visible. Nos falta poner el eje. Estaba a 5 de esta arista. El eje horizontal. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de estas aristas de referencia para generar los perfiles. Aquí, un círculo acá, otro círculo acá. Mejor dicho, cada intersección de la línea, de las líneas de proyección de las aristas con esta línea de base de eje conforman una circunferencia. ¿Ya? Esa es la última. ¿Cuáles son aristas ocultas? Aristas ocultas son esta, por ejemplo, esta y esta. Las demás son aristas visibles. Vamos a marcarlas con un color rojo para saber que estas aristas son aristas ocultas. Bien, entonces ahora lo que hace falta es cambiarle el tipo de línea a este, que son las líneas de eje, y cambiarle el tipo de línea a estas aristas, que son aristas ocultas. Vamos a prolongar un poquito más acá para que esté de acuerdo a la norma. Bien, para cambiar el tipo de línea podemos hacerlo de forma manual o podemos hacer utilizando las capas. En este caso, ¿cuándo es bueno utilizar las capas? Cuando voy a hacer uso mucho de un cierto tipo de línea o de un cierto tipo de línea con varias propiedades, por ejemplo, color, espesor, el tipo de la línea. Entonces, bueno, crear capas.
Donde creamos capas es donde dice propiedades de capa. Y vamos a crear múltiples capas. Vamos a crear una capa para los ejes, para estas líneas de aquí, del eje horizontal y vertical. Entonces, creamos la capa eje o ejes. Vamos a darle un color para poderlo diferenciar, color cian. El tipo de línea. El tipo de línea para ejes de trazo y punto, ¿no? Como no existe aquí, lo cargamos y buscamos el de trazo y punto. Utilizar este, el ACAD ISO 10W5. Seleccionamos y verificamos que esté asignado el tipo de línea que cargamos. El grosor, asignamos el grosor, por ejemplo 0.30 puede ser, y listo. Vamos a generar otra capa que se llame aristas visibles. Estas aristas visibles vamos a dejarle el mismo color, color blanco, tipo de línea continuo y el grosor de la línea de 0.25. Vamos a generar otra capa que se llame aristas ocultas. Vamos a darle un color diferente a este, un color verde. En este caso es una línea de trazo, entonces cargamos la línea de trazo para líneas ocultas. Tenemos varios tipos de línea, ¿ven? Aquí está para líneas ocultas. Vamos a utilizar esta. Y igual 0.20 puede ser. Y vamos a crear otra capa que se llame sombreado. Vamos a darle un color oscuro, tipo de línea continua. Vamos a dar un espesor 0.15. Bien, entonces miren, tenemos 1, 2, 3, 4 nuevas capas más la capa 0. La capa 0 es una capa predeterminada de AutoCAD, o sea, cuando yo no deje definido las capas, todo lo que yo dibuje está en la capa 0 y es la que está activa con este visto bueno. Entonces, ¿cómo funcionan las capas? Cierro esta ventana de las capas y defino que estas, primero vamos a definir las capas ocultas. ¿Cuáles son? Esta pertenece a la capa oculta. Una vez que selecciono las aristas que quiero que coja las propiedades, le asigno la capa a la que le corresponde. En este caso, vemos que coge el tipo de trazo para las aristas ocultas. Para las aristas visibles, seleccionamos todas las que son visibles y le asignamos aristas visibles y coge todas las propiedades de la capa de aristas visibles, la que hemos definido. Sombreado, seleccionamos el sombreado y asignamos a la capa sombreado y automáticamente coge las propiedades. Por último, la capa ejes, seleccionamos las líneas y le asignamos la capa ejes y automáticamente coge las propiedades de la capa. Podemos borrar estas líneas auxiliares y miren, ya tenemos todo en nuestro dibujo bajo norma
y definido por capas. Las capas pueden ocultarse o hacerse visibles. Por ejemplo, quiero ocultar el sombreado, hago uso del foquito este y se desaparece el sombreado. Lo hago aparecer de igual manera en los ejes, las aristas visibles. Inclusive, si me voy otra vez a la ventana de capas, puedo decirle que una de esas no se imprima cuando vaya a imprimir. Por ejemplo, que no se imprima las aristas visibles o no se imprima las aristas ocultas, etc. Como ven, predeterminadamente siempre está utilizándose la capa 0. Pero yo puedo coger la capa ejes y todo lo que dibuje de aquí en adelante adoptará las propiedades de la capa ejes. Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma podemos hacer uso de las capas y de las propiedades de la capa para definir los tipos de línea y agruparlas, esas propiedades, a una capa. ¿De acuerdo?